Entonces, el angiotensinógeno, ¿no es cierto?, da lugar a la producción de la angiotensina 1. La angiotensina 1 inactiva, luego es transformada a angiotensina 2, que es la forma activa, por la enzima convertidora de angiotensina, conocida con sus siglas de ACE. Esta angiotensina 2 es rápidamente inactivada por angiotensinasas, es decir, que realiza su acción y da lugar a un efecto y luego es rápidamente inactivada por las angiotensinasas. La angiotensina 2 está directamente implicada en el control de la presión arterial y del equilibrio electrolítico. A nivel vascular va a producir vasoconstricción, a nivel renal estimula la liberación de aldosterona y norepinefrina e inhibe la excreción de agua y sodio. Favorece además la liberación de vasopresina, otra hormona que retiene agua y tiene efecto también vasoconstrictor. Aumenta la actividad simpática, tiene un efecto inotrópico positivo, da lugar a efectos tróficos, o sea, es decir, cambios anatómicos en los vasos y el corazón, a lo que se llama, lleva a la remodelación de vasos y a nivel del corazón, que es un efecto de la angiotensina 2 y además produce vasoconstricción renal. Entonces, fíjense de que esencialmente la angiotensina 2 lo que hace es elevar la presión arterial, ¿no es cierto? Produce vasoconstricción, produce retención de sodio y agua, ¿no es cierto? Aumenta la actividad simpática y además produce vasoconstricción renal, lo que hace de que este sistema también se mantenga activo. Los fármacos activos sobre este sistema son útiles para el tratamiento de la hipertensión, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y también tienen acciones nefroprotectoras, es decir, que los fármacos que actúan a este nivel entonces dan lugar a efectos, además de los efectos a nivel de cardíaco, la insuficiencia cardíaca congestiva y de la presión arterial en la hipertensión, también posee acciones nefroprotectoras. Entonces, en este gráfico podemos ver lo que habíamos estado hablando. El angiotensinógeno da lugar a la angiotensina 1, la angiotensina 1 da lugar a la angiotensina 2. La transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1 es mediada por la renina y la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2 es mediada por la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 va a actuar sobre receptores de la misma, o sea, receptores de angiotensina, y va a dar lugar a vasoconstricción, crecimiento celular a nivel vascular y cardíaco, retención de sodio y fluidos y activa el sistema nervioso simpático. Entonces, fíjense que el efecto de la angiotensina 2 es elevar la presión arterial, de que aquellos fármacos que actúan antagonizando a la angiotensina, ya sea inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina o antagonizando los receptores de la angiotensina, van a tener un efecto directo en el control de la presión arterial. Bien, aquí también otro cuadrito donde vemos nuevamente el angiotensinógeno que da lugar a la angiotensina 1. Hemos dicho que la renina cataliza esto, donde se libera la renina, se libera a nivel del aparato yuxtaglomerular de los riñones, ¿no es cierto? Entonces esta renina cataliza la transformación del angiotensinógeno en angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina cataliza la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no es cierto? A la vez, la angiotensina 2 lleva a un aumento en la liberación de aldosterona, ¿no? Y esto, fíjense que tiene un mecanismo de retroalimentación negativa. Si la liberación de aldosterona disminuye, el aparato yuxtaglomerular se activa para liberar renina y catalizar nuevamente este proceso, ¿no es cierto? Además, la angiotensina 2, ¿no es cierto?, actuando sobre los receptores de la angiotensina, va a llevar a la vasoconstricción, retención de sodio y agua y aumento de la presión sanguínea, efecto también que es causado por el aumento de la liberación de aldosterona. Entonces, estos dos
efectos son muy importantes. Uno, por un lado, la liberación de aldosterona y por otro lado, la acción de la angiotensina 2 sobre los receptores de la angiotensina. Estos dos factores llevan entonces a producir vasoconstricción, retención de sodio y aumento de la presión sanguínea, ¿cierto? Bien, ahora aquí arriba en el otro lado, fíjense de que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a dar lugar también o van a catalizar ¿ya? La formación de bradicinina o bradiquinina y sustancia P y péptidos no activos por otro lado. Esta bradicinina a la vez tiene un efecto vasodilatador muy importante, ¿ya? Que coadyuva al efecto de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina al producir vasodilatación en el control de la presión arterial. Pero el aumento de las bradicininas va a llevar también a la producción de tos seca en un 30% de los pacientes y puede también causar un angioedema, ¿no? Entonces, este gráfico, este cuadro es muy ilustrativo y refuerza el anterior que habíamos visto. Bien, aquí tenemos otro gráfico, ¿ya? Vemos nuevamente ya aquí directamente a la angiotensina 2, o sea, estaríamos partiendo de este punto de acá a la angiotensina 2, ¿no es cierto? Actúa sobre los receptores de la angiotensina, ¿no? Entonces, su acción sobre la MPC va a producir un aumento de la secreción de aldosterona y la aldosterona va a llevar a un aumento de la retención de sodio y agua y a un incremento de la volemia. Su acción sobre las fosfolipasas va a dar lugar a un aumento en la concentración de fosfatidilinositol. Esto va a dar lugar a un aumento en el ingreso de calcio libre a la célula, ¿no es cierto? Y esto a su vez va a llevar a un aumento, o sea, estimulación simpática en la producción de adrenalina y noradrenalina o a la acción de la adrenalina y la noradrenalina. En relación a su acción intracelular, estimula o sea, aumenta la los niveles de protooncogenes, ¿no es cierto? Y lleva a diferentes cambios que puedan aumentar la síntesis de ARN, lo que va a causar hipertrofia y fibrosis, que es lo que hemos denominado la remodelación vascular y la remodelación cardíaca que conlleva este efecto. Y la acción sobre los prostaglandinoides va a producir un desequilibrio, un desbalance entre prostaglandinas y tromboxano A2, y esto va a llevar a dos efectos, un incremento de la agregación plaquetaria y una vasoconstricción. En total, todos estos efectos, sumándolos, van a llevar a hipertensión arterial, van a incrementar la arteriosclerosis, van a llevar a una hipertrofia vascular y cardíaca y van a promover la trombosis. Fíjense qué relacionado está todo este sistema con la patología cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos factores, ya que aquí podemos comprender que el uso de fármacos que se opongan a todos estos efectos va a dar lugar entonces a disminución de la presión arterial, disminuir el riesgo o el desarrollo de aterosclerosis, va a revertir o impedir la remodelación cardíaca y vascular y va a disminuir el riesgo de trombosis a nivel del aparato vascular. La aldosterona. El exceso de aldosterona es causa fundamental de la fibrosis cardíaca, ¿no es cierto? Lleva a una pérdida de potasio que también incide en la fibrosis cardíaca, está íntimamente relacionada con la fibrosis vascular, también va a dar lugar a la reactividad vascular, o sea, va a aumentar la vasoconstricción, va a llevar a una retención de sodio y agua, y todos estos tres elementos van a llevar a la hipertensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta hipertensión va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que va a afectar la función diastólica, es decir, el corazón va a sufrir un proceso de remodelación, pero va a ser insuficiente, es decir, va a ser un corazón que va a sufrir una serie de cambios iniciales hipertróficos y posteriormente dilatados que llevan a la insuficiencia cardíaca crónica, y esta va a llevar
asociada también a la retención de sodio y agua, a una congestión de la circulación menor, que se caracteriza, ¿no es cierto?, por afectar la función pulmonar. Bien, ¿qué ocurre cuando se bloquea el sistema de la angiotensina? Entonces, va a producir vasodilatación arterial y venosa, va a llevar una reducción de la resistencia vascular periférica, una reducción en la retención de sodio, y al haber una reducción en la retención de sodio también va a haber una reducción en los niveles, en la retención de agua y en los niveles de volemia. Va a disminuir las necesidades de oxígeno en el miocardio, es decir, que lo va a hacer al corazón más eficaz, consumiendo menos oxígeno. Mantiene la perfusión de órganos vitales como riñón, corazón y cerebro en situaciones de déficit de perfusión, porque hemos dicho que un efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona es justamente también una disminución en la perfusión renal, pero también de otros órganos, pero esta disminución en la perfusión renal va a mantener activo al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el bloqueo del sistema de angiotensina y el uso de fármacos que actúen de esta manera puede prevenir la hipertrofia ventricular izquierda, puede prevenir y en muchos casos revertir la hipertrofia muscular vascular, prevenir la fibrosis miocárdica y proteger a los riñones mediante la prevención de cambios renales de carácter degenerativo, ¿no? Entonces, fíjense que el antagonismo de este sistema es muy importante en relación a la salud cardiovascular. ¿Cuáles son las indicaciones de los antagonistas de los péptidos vasoactivos? Aquí tenemos fundamentalmente a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, donde están solamente representativamente hablando el captopril, el enalapril, el lisinopril, entre otros, ¿no es cierto?, que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca. Los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, el losartán, valsartán, candesartán, hay muchos, ¿no es cierto?, que se utilizan también en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca hipertrófica. Los inhibidores de la vasopeptidasa, de la endopeptidasa y el ECA, como el omapatrilat, que se utilizan también en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de los fármacos antihipertensivos con mayor proyección, con mayores resultados efectivos y eficaces en el tratamiento de la hipertensión arterial, se encuentran los ECAs o IECAs, como se los conoce también, y los ARAS-2, que son también fármacos de muy buena utilidad en el tratamiento de hipertensión arterial, ¿no es cierto?, no solamente siendo eficaces en el control de esta, sino también produciendo efectos importantes en la prevención y reversión de la hipertrofia vascular y cardíaca, obviamente que antes de que llegue a estadios más avanzados, y además de protección renal. Bien, la bradicinina. La bradicinina es una cinina vasodilatadora producida del cininógeno por una familia de enzimas, las calicreínas. Es degradada por varias enzimas, incluyendo la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta sustancia, la bradicinina, como efectos actúa a través de dos receptores, el receptor beta 1 y beta 2. A su vez produce IP3 y diacilglicerol, monofosfato cíclico de adenosina, óxido nítrico y prostaglandinas en los tejidos. Entonces nosotros podemos ver que esta producción también de óxido nítrico lleva a una vasodilatación. De ahí que las bradicininas son vasodilatadores, y es uno de los vasodilatadores conocidos más potente, inclusive puede encontrarse en la saliva.
Como tal, la bradicinina no tiene aplicación terapéutica, es decir, no existen fármacos que sean análogos a la bradicinina, en el sentido de que tengan el mismo mecanismo de acción de ella, pero su efecto vasodilatador se produce a través de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, como en el caso de los antihipertensivos captopril, enalapril y lisinopril, es decir, que al utilizar estos fármacos y al inhibirse la enzima convertidora de angiotensina, que es la que degrada la bradicinina, aumentan los niveles de bradicinina y se produce un efecto vasodilatador que potencia el efecto de este tipo de fármacos. Ya hemos dicho que también como efectos adversos el aumento de los niveles de bradicinina va a llevar a la producción de un efecto adverso que hemos dicho que se produce en el 30% de los pacientes y que es la tos seca. Este efecto adverso muchas veces hace necesario abandonar el uso de IECAS en ciertos pacientes que no pueden tolerarla por el o la tos seca que incomoda. Bien, en este cuadro vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de algunos péptidos vasoactivos y sus propiedades. Entonces tenemos la angiotensina 2, que incrementa el IP3, el diacilglicerol, produce vasoconstricción, aumenta la secreción de aldosterona, produce retención de sodio y agua, ¿no?, y tiene un efecto hipertensivo. Por otro lado, la bradicinina incrementa el IP3, el diacilglicerol, la AMPC, aumenta el óxido nítrico, lo que lleva a un efecto vasodilatador arteriolar. Es también relacionada con la estimulación del dolor y sus niveles, hemos dicho hace un ratito, que se incrementan con el uso de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque es esta enzima la que degrada a las bradicininas. El péptido natriurético cerebral, conocido como BNP, incrementa el GMPC, lleva a vasodilatación, inhibe la secreción de aldosterona, incrementa la filtración glomerular y tiene un efecto completamente contrario al sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos un fármaco que se conoce con el nombre de nesritide, que se administra en un ambiente hospitalario por vía endovenosa, fundamentalmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, no en la crónica, sino en la aguda. El péptido G relacionado a la calcitonina, conocido con la sigla de CGRP, produce hipotensión y taquicardia, es el más potente hipotensor descubierto hasta la fecha. Sin embargo, no tiene todavía o aún no tiene aplicación clínica, ¿eh? Entonces, es el más potente hipotensor descubierto a la fecha, el péptido G relacionado a la calcitonina. Las endotelinas incrementan el IP3 y el diacilglicerol. La síntesis se da en el endotelio vascular. Produce efecto vasoconstrictor y contracción del músculo liso vascular. Estimulan la actividad cardíaca y liberan péptidos natriuréticos que pueden llevar a que se desarrolle hipertensión. El antagonista de las endotelinas es un fármaco que todavía no muy utilizado, digamos, o no muy difundido su uso, como es el Bopepan, ¿no? Pero es un fármaco que tiene un efecto antagónico del efecto de las endotelinas y por lo tanto lleva a una caída de la presión arterial. El neuropéptido Y, el NPY, produce vasoconstricción y estimula el corazón a través del incremento del diacilglicerol y el trifosfato inositol. La sustancia P, neurotransmisor y hormona local digestiva, dilatador potente de las arteriolas, contrae venas, músculo liso intestinal y músculo liso bronquial, produce diuresis y es transmisor en neuronas sensoriales del dolor. ¿Ya? Fármacos o sustancias también que se relacionan a esta sustancia es la capsaicina, que se encuentra en los locotos, en las vainas de ajís picantes, útil en el tratamiento de la artritis reumatoide.
El péptido intestinal vasoactivo, el VIP, es un neurotransmisor, produce vasodilatación, relaja el músculo liso, bronquial e intestinal, pero no tiene, digamos, un uso clínico así establecido. Entonces, si nosotros nosotros podemos inferir de este cuadro que dentro de los péptidos vasoactivos son aquellos que producen vasoconstricción e incrementan la presión arterial, como son la angiotensina 2, ¿no es cierto? Hay otros que producen una caída de la presión arterial, ¿no es cierto? Como la bradicinina, el péptido natriurético cerebral, el péptido gen relacionado a la calcitonina, ¿no es cierto? Y otros que también son vasoconstrictores, como las endotelinas, el neuropéptido Y, y y debemos considerar también a la sustancia P y al péptido intestinal vasoactivo como sustancias que producen vasodilatación. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta que algunos son vasoconstrictores y otros son vasodilatadores. Bien, este es un resumen farmacológico de los péptidos activos y drogas que los afectan. En la primera columna tenemos la subclase, entonces tenemos el inhibidor de la neprilicina, que se conoce con el nombre de sacubitril, ¿no? Su mecanismo de acción es inhibir a la neprilicina. Su aplicación es en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Se administra por vía oral y de efectos adversos puede presentarse angiodema, hipercalemia e hipotensión. Antagonistas de la endotelina tenemos el bocetan, bosentan, el macitentan y el ambrisentan, ¿no? Son proyectos en tan, ¿no? Se terminan en tan. Son antagonistas de los receptores de la endotelina ETA y ETB. Se aplican clínicamente en el tratamiento de ciertos tipos de hipertensión pulmonar. También se administran por vía oral y como efectos adversos pueden producir daño hepático y son teratogénicos, ¿no? Antagonistas de la neurocinina tenemos el aprepitant y la capsaína, que hemos visto que está en los ajíes, en los locotos, ¿no es cierto? El aprepitant es un antagonista del receptor de la taquicinina. Se utiliza como antiemético para vómitos relacionados con quimioterapia. Se administra por vía oral y como efectos adversos puede producir astenia o hipo. Y la capsaicina, su mecanismo de acción es a través de la liberación de sustancia P de las terminaciones nerviosas. Se usa tópicamente en procesos inflamatorios articulares, es decir, en forma de cremas, geles o pomadas, ¿no? Y como efecto adverso puede provocar a nivel local, por su utilización, ardor o quemazón y eritema, ¿ya? Entonces, estos son algunos péptidos vasoactivos y las drogas que las afectan. Bien, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un producto común del metabolismo de la arginina en muchos tejidos, ¿ya? Es un vasodilatador parácrino y también es un neurotransmisor. Es un gas que se forma en las células endoteliales y pasa a la célula muscular lisa donde forma GMPC y por este medio de la proteína quinasa C inhibe la contracción muscular y el ingreso de calcio a la célula. Entonces, es por eso que el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿ya? El óxido nítrico endógeno es sintetizada por las sintasas de óxido nítrico a partir de la conversión de la arginina en citrulina, produciendo óxido nítrico en células epiteliales, en células neuronales, en macrófagos, a nivel de las células del músculo liso y a nivel del endotelio vascular. Esta liberación o producción de óxido nítrico endógeno puede ser estimulado a través de la acetilcolina, de los agonistas muscarínicos, de la histamina, de la bradicinina y la hidralacina que incrementan su síntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿no? La relajación de los vasos sanguíneos se da a través de la
producción de óxido nítrico en receptores por acción de receptores no inervados, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos, que lleva a un efecto vasodilatador. No puede ser almacenado en las células porque es un gas a la temperatura corporal. Puede ser exógenamente liberado por fármacos como nitritos y nitratos en las células y por el nitroprusiato en la sangre. Estos nitritos, nitratos y nitroprusiato son muy útiles en el tratamiento de la angina de pecho en sus distintas formas. Por ejemplo, en la angina de pecho inestable, en algunos casos en la angina de pecho que va a dar lugar a un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Entonces son liberadores de óxido nítrico a nivel de las células y tienen un efecto vasodilatador fundamentalmente. Entonces, es importante en estas sustancias. El óxido nítrico modula varias funciones fisiológicas y fisiopatológicas. Produce relajación del músculo liso, es un potente vasodilatador, también interviene en la neurotransmisión, aparentemente mejora el aprendizaje y la memoria. A nivel cardiovascular mejora la función cardiovascular, en el caso de hipertensión pulmonar, en relación a las funciones renales, compensa la vasoconstricción renal por estimulación por estimulación nerviosa. También en relación a las funciones cerebrales, promueve la formación de placas ateromatosas. Entonces, este es a nivel de distintos vasos, incluyéndolos a nivel cerebral. En relación a las funciones pulmonares, ayuda a mantener la homeostasis de la musculatura pulmonar e inhibe irreversiblemente el complejo 4 mitocondrial. En relación a las reacciones inflamatorias y dolor, aumenta la producción de citoquinas y de sustancia P, que está implicada en el mecanismo de la hiperalgesia y la alodinia, ¿no? Entonces, también está relacionada con la inflamación y el dolor. De ahí que hay antiinflamatorios hoy que ya están en pleno desarrollo. Algunos ya han sido utilizados para utilizarlos como antiinflamatorios diferentes a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Y también está relacionada con la citotoxicidad celular de tipo inmune. Además de estos efectos que hemos mencionado, podemos nuevamente recalcar, ¿no es cierto?, que obviamente que ya hemos visto que producen vasodilatación, pero también produce inhibición de la adhesión y de la agregación plaquetaria y monocítica, o sea, tanto de plaquetas como de los monocitos, inhibe la proliferación del músculo liso, da cierto tipo de protección frente a los ateromas, pero a través de otro efecto. Tiene efectos simpáticos en el sistema nervioso central y periférico, está relacionado con la defensa del huésped y efectos citotóxicos sobre microorganismos patógenos como las bacterias y brinda citoprotección. Entonces, el óxido nítrico es fundamental en el funcionamiento y en la fisiopatología en el ser humano. Mecanismo de los efectos del óxido nítrico: produce una activación de la guanilil ciclasa y la síntesis de guanosil monofosfato cíclico, el GMPC. Este GMPC facilita la desfosforilación e inactivación de las cadenas livianas de miosina. La desfosforilación y la inactivación de las cadenas de miosina produce relajación del músculo liso vascular y no vascular, es decir, que los efectos del óxido nítrico no solamente se da a nivel del músculo liso vascular propiamente dicho, sino también del músculo liso en otras regiones del cuerpo, ¿ya? Disminuye la adhesión celular, lo que afecta a la agregación plaquetaria y a la adhesión al endotelio vascular. Y recordar que la lesión tisular produce síntesis de óxido nítrico que facilita la inflamación directamente a través de la estimulación de la síntesis de prostaglandinas. Es por eso que yo les decía de que hay ya en desarrollo antiinflamatorios que van a disminuir
el efecto o la síntesis del óxido nítrico y por lo tanto disminuir el efecto inflamatorio de esta sustancia. Indicaciones terapéuticas: hipertensión pulmonar del recién nacido, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia respiratoria, tanto en el neonato como en el adulto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar, síndrome del distrés respiratorio del adulto, en los trasplantes de pulmones y uso postquirúrgico en el corazón y malformaciones cardíacas en el recién nacido después de la circulación extracorpórea, ¿ya? También las indicaciones terapéuticas están relacionadas con la angina de pecho, que aquí me olvidé colocarlo, ¿ya? La angina de pecho, especialmente muy eficaz en el tratamiento de la angina de pecho de tipo inestable, ¿ya?, por su efecto vasodilatador y también por la disminución del consumo de oxígeno por el miocardio. Entonces es importante también en esos casos el óxido nítrico. En relación al resumen de la farmacología del óxido nítrico, vamos a ver que hay donadores e inhibidores. Entonces tenemos en la primera columna, la subclase, luego tenemos el mecanismo, sus aplicaciones, su farmacocinética y sus efectos adversos. Entonces, subclase óxido nítrico, el gas de óxido nítrico, activa a la guanilil ciclasa, incrementa la síntesis de GMPC y lleva a una relajación del músculo liso. No hemos dicho vascular y no vascular. Este efecto se utiliza o se aplica clínicamente en el tratamiento de hipertensión pulmonar, se administra por vía inhalatoria en forma continua y dentro de sus efectos adversos decurrentes de esa vasodilatación que produce es la hipotensión, puede dar lugar el exceso a la producción de metahemoglobinemia, ¿no es cierto?, que afecta entonces la perfusión tisular y puede llevar a hipoxia tisular, puede llevar a irritación pulmonar por conversión a dióxido de nitrógeno, ¿no? Pero en general, cuando está bien utilizado y bien indicado, la producción de estos efectos adversos es mínima. La subclase sintasa de óxido nítrico, ahí tenemos sustancias endógenas como la acetilcolina y la histamina, que van a llevar un incremento del IP3, del diacilglicerol, del ingreso de calcio intracelular, activa la sintasa de óxido nítrico y relaja el músculo liso. Pero esto es más que todo desde el punto de vista endógeno. No tiene aplicaciones clínicas y la administración de estos sería a través de la vía inhalatoria. Sin embargo, su efecto se da más a nivel endógeno. Los donadores de óxido nítrico, la nitroglicerina, los nitratos, el nitroprusiato y la nitroglicerina. Estos sí son fármacos de mucha utilidad en patologías cardíacas, fundamentalmente. Estos van a llevar a la a la liberación de óxido nítrico en el músculo liso, los nitratos, o en la sangre, como en el caso del nitroprusiato, e incrementan la síntesis de GMPC, lo que va a llevar a un potente efecto vasodilatador. Indicaciones, como les había dicho antes: angina de pecho, síndrome coronario agudo, es decir, la angina de pecho inestable, y también como profilácticos de la angina de pecho, especialmente en pacientes que pueden tener una crisis de angina de pecho con ciertas actividades. Entonces se puede utilizar profilácticos, ¿ya? Se administra por vía sublingual, por vía oral, en parche transdérmico y también por vía endovenosa. Entonces son muy eficaces como vasodilatadores en la angina de pecho, y también porque disminuyen el consumo de oxígeno en el síndrome coronario agudo y en la profilaxis de la angina de pecho. Efectos adversos a consecuencia de la caída de la presión arterial, es decir, que ellos llevan a un incremento en la capacitancia del lecho venoso, ¿ya?, lo que incide también en el consumo de oxígeno por el miocardio,
pueden llevar a una caída de la presión arterial, que lleva a una hipotensión ortostática, que va a dar lugar a una taquicardia refleja. Esta vasodilatación va a producir también cefalea pulsátil en algunos casos, y recordar que está contraindicado su uso con fármacos como el sildenafil, porque el efecto vasodilatador sumatorio de ambos puede precipitar un infarto de miocardio. Entonces no se pueden utilizar las dos sustancias juntas. Bien, eso sería en relación al óxido nítrico y los otros péptidos vasoactivos. Y ahora vamos a empezar, como les dije, tenemos un tiempo para comenzar con los eicosanoides, así nos permite tener el tiempo suficiente para concluir el día de mañana, porque esta es la parte más larga del tema de esta semana. Entonces, los eicosanoides, aquí estamos viendo que diversos alimentos que son fuente de los eicosanoides, ¿no? Pescado, ciertas legumbres verdes oscuras, aceites, nueces, almendras, frijoles, huevos, ¿no es cierto? Entonces, los eicosanoides son un grupo de compuestos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de cadenas largas que son nutricionalmente esenciales. Son integrantes fundamentales, o sea, parte fundamental de los fosfolípidos de las membranas por esterificación con el glicerol y producidos a partir del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, la lesión de la membrana celular, ¿no es cierto?, va a activar la producción de estas sustancias endógenamente hablando. Entonces, los eicosanoides vienen a ser metabolitos activos del ácido araquidónico e incluyen a las prostaglandinas, a las prostaciclinas, al tromboxano A2, a las lipoxinas, a los leucotrienos, a las epoxilinas y, entre otros, recordar que no son almacenados, pero sí son producidos por casi todas las células cuando diversos estímulos físicos, químicos, hormonales o de lesión activan a las acilhidrolasas que permiten la aparición del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, todo comienza con los fosfolípidos de membrana que catalizan la transformación de estos en ácido araquidónico por una fosfolipasa, ¿ya? Las prostaglandinas y leucotrienos y otros compuestos similares reciben el nombre de eicosanoides, del griego eikosi, que quiere decir 20, donde hay el nombre de eicosanoides, eikosi, ya que los ácidos esenciales son 20 y estos compuestos derivan de los ácidos grasos, ¿ya? Por eso les decía, el punto de origen de ellos son los fosfolípidos de la membrana. Los eicosanoides y los lípidos del factor activador plaquetario, el PAF, contribuyen a la inflamación, al tono del músculo de la fibra lisa, a la trombosis, al parto y a las secreciones de las vías gastrointestinales, ¿no? Entonces, estas sustancias van a dar lugar por un lado, como vamos a ver en un cuadrito en un ratito, a las ciclooxigenasas y por otro lado a las lipoxigenasas. Entonces existen tres diferentes ácidos grasos de cadenas largas poliinsaturadas que dan lugar a las series 1, 2 y 3 de los diferentes peróxidos conocidos como prostaglandinas, ¿ya? Entonces el ácido L-linoleico 18,3 es parte de la familia 1, da lugar a las prostaglandinas de tipo 1. El ácido araquidónico 24, la familia 2, a las prostaglandinas de tipo 2. Y el ácido eicosapantenoico 25 da lugar a la familia 3, la familia 3, que da lugar a las prostaglandinas de tipo 3. ¿Dónde se encuentra los eicosanoides y el ácido araquidónico, las enzimas? Es abundante, ya hemos visto en el primer slide, en pescados de agua fría, en nueces, en avellanas, en aceites, en ciertas vegetales o verduras de color verde oscuro, ¿ya? Las enzimas fosfolipasa 2 y C inducidas por lipocortinas liberan de las membranas al ácido araquidónico y este es catalizado por tres grupos enzimáticos y no enzimáticos.
Por un lado, las enzimas COX, que son 1, 2, las más conocidas, pero que hay una COX-3, forman parte de lo que se conoce como las ciclooxigenasas, ¿no? Las lipoxigenasas dan lugar a las lipoxigenasas que se denominan 5, 2 y 15, ¿no? Las epoxigenasas, por el sistema del citocromo P400, dan lugar a las epoxigenasas, y los radicales libres dan lugar a los isoprostanos, ¿no? Pero el punto de origen son los fosfolípidos de la membrana, que por acción de la fosfolipasa 2 dan lugar a la formación del ácido araquidónico. Esto puede producirse, hemos dicho, por diversos estímulos, ¿no es cierto?, incluyendo la lesión del tisular, que lleva justamente a la producción de ácido araquidónico, a la síntesis de lipoxigenasas, de ciclooxigenasas y de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano A2. Bien, las ciclooxigenasas que se conocen mayormente son la COX-1 y la COX-2, pero existe una COX-3. Entonces, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, ¿ya? Es constitutiva, es citoprotectora, es decir, es parte de la estructura normal de las células, ¿ya? Mantienen viable y estable las funciones del medio interno, ¿ya? Entonces son prostanoides para funciones de mantenimiento interno. En cambio, la ciclooxigenasa, la COX-2, es inductiva, es decir, que es producida en estados patológicos o por cierto tipo de lesiones, y se relacionan con prostanoides que llevan a la inflamación y que también están muy relacionados con el cáncer. Y la COX-3, que es también constitutiva a nivel del sistema nervioso central, pero que también se comporta en forma inductiva en ciertos casos, como en el caso de la fiebre y también del dolor. Entonces, COX-1, COX-2, pero también COX-3. Entonces, aquí tenemos este cuadro que es muy ilustrativo. Está en la parte de arriba, lo que yo les decía, los fosfolípidos de la membrana. La activación de estos por las fosfolipasas, ¿no es cierto?, da lugar a la formación de ácido araquidónico. Ahora, fíjense qué interesante. Los fosfolípidos de la membrana celular dan lugar al ácido araquidónico, pero aquí tenemos uno de los más potentes antiinflamatorios que existen, que son los glucocorticoides o los esteroides, que justamente inhiben la actividad de las fosfolipasas e impiden la formación del ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no va a haber la vía de la lipoxigenasa, que está por este lado, y tampoco va a haber la vía de la ciclooxigenasa, que está por este lado, ¿no es cierto? De ahí que el efecto antiinflamatorio de los esteroides al inhibir la producción del ácido araquidónico es extremadamente importante, ¿ya? Bien, entonces el ácido araquidónico puede seguir dos vías. Uno, la vía de las lipoxigenasa, y otro por la vía de la ciclooxigenasa. La vía de la lipoxigenasa va a dar lugar a la síntesis de hidroxiperoxidasas, que van a dar lugar a la formación de los leucotrienos. Y tenemos distintos tipos de leucotrienos. Fíjense, tenemos el leucotrieno B4, el A4, el C4, el D4 y el D4, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, tenemos el A, B, C, D y E de los leucotrienos. ¿Qué hacen estos leucotrienos o con qué están relacionados? Están relacionados con la vasoconstricción, el broncoespasmo, el aumento de la permeabilidad, y son proinflamatorios, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, vasoconstricción, broncoespasmo, o sea, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad. Estos dos efectos sumados en los pacientes asmáticos son fisiopatológicamente muy importantes, porque el paciente asmático cursa con broncoespasmo y con obstrucción de la vía aérea. Y fíjense que los leucotrienos justamente llevan a broncoconstricción y aumento de la permeabilidad, lo que lleva a congestión de la vía aérea, ¿no? Entonces son los leucotrienos, recordar que son proinflamatorios. Por otro lado, hemos visto la vía de la ciclooxigenasa, que
da lugar a la formación de la ciclooxigenasa 1, 2 y también a la 3. Hemos dicho que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva y que la ciclooxigenasa 2 es inductiva y que la 3 es constitutiva en ciertos tejidos como el sistema nervioso central, pero que también está relacionada con el dolor y la fiebre, ¿no? Bien, a este nivel, fíjense aquí, la X en rojo es donde actúan los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2 cuando no son selectivos. Los más selectivos para ciclooxigenasa 2 evitan los efectos adversos de la inhibición de la ciclooxigenasa 1 que es constitutiva, porque la ciclooxigenasa 1 está relacionada con las prostaglandinas, prostaciclinas citoprotectores y también con el tromboxano que justamente interviene en la coagulación sanguínea, ¿ya? Entonces, tenemos las prostaglandinas, ¿no es cierto? G2, las prostaglandinas H2, las prostaciclina, que se denomina PGI2, y el tromboxano, que son producidas por la ciclooxigenasa tipo 1. ¿Ya? La prostaglandina, las prostaglandinas entonces relacionadas con la COX-1 son citoprotectoras, ¿no es cierto? Son constitutivas, ¿ya? En el caso de la prostaciclina, la PGI2 produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Y fíjense, por otro lado, el tromboxano A2 produce vasoconstricción y estimula la agregación plaquetaria. Por eso que os decía que las prostaglandinas y prostaciclinas son citoprotectoras, ¿no es cierto? Pero también el tromboxano A2 es protector cuando existe hemorragia, por eso da lugar a vasoconstricción y a la agregación plaquetaria cuando hay riesgo de hemorragia. Los fármacos que actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa 2 y también a la 1 van a tener efecto antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Bien, y luego tenemos las prostaglandinas D2, E2 y F2 que llevan a la vasodilatación y potenciación del edema, ¿no? Entonces están muy relacionadas estas prostaglandinas con varios aspectos fisiológicos y citoprotectores, pero la ciclooxigenasa 2 con la producción de prostaglandinas, prostaciclinas de tipo inflamatorio, de ahí que actúan los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces aquí tenemos solamente un cuadrito para mostrar que el origen hemos dicho de dónde vienen los fosfolípidos y que dan lugar a la síntesis del ácido araquidónico, y tenemos entonces el ácido linoleico que por un lado da lugar a la formación de ácido araquidónico. Esto lleva a mediadores proinflamatorios, ¿ya? Produce a nivel de los neutrófilos, los leucotrienos que elevan la actividad quimiotáctica, producen agregación de neutrófilos. Los leucotrienos C4, D4 y E4 llevan a vasoconstricción, broncoespasmo e incremento de la permeabilidad vascular, lo que lleva a mayor obstrucción o obstrucción de la vía aérea. En las células endoteliales, la prostaciclina I2 es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria y vasodilatador, que ya lo hemos visto anteriormente. Y en plaquetas, el tromboxano A2 tiene un efecto opuesto a la agregación plaquetaria y vasoconstricción. Ya, por el otro lado, fíjense que tenemos el ácido linoleico que da lugar al eicosapantenoico, que da lugar a mediadores débilmente inflamatorios en los neutrófilos. No es ya el leucotrieno B4, sino el 5, que produce una débil actividad quimiotáctica, agregación de neutrófilos, y que los leucotrienos C4, D4 y E4 producen una débil vasoconstricción y son débilmente proinflamatorios. Pero si nosotros sumamos, ¿no?, el efecto tanto de los leucotrienos B4 y B5, vemos de que sí son quimiotácticos
sí producen la agregación de los neutrófilos, ¿no es cierto? Y que el C4, el D4 y el E4 en ambos casos, tanto por la vía del ácido araquidónico como por la vía eh, del ácido eicosapantenoico, son también inflamatorios, ¿no es cierto? Eh, Bien, en las células endoteliales la prostaciclina I2 es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria y vasodilatador. Entonces, tanto aquel que pertenece al ácido araquidónico como al ácido eicosapantanoico es de que tenemos un efecto eh, proinflamatorio, ¿no es cierto? Inhiben la agregación plaquetaria y son vasodilatadores ambos y ambos producen agregación plaquetaria y vasoconstricción. Bien, efectos metabólicos de los tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos derivados del ácido araquidónico y del ácido eicosapentanoico, el EPA. A nivel de las plaquetas, ¿no es cierto? Tenemos ambos, es decir, el ácido araquidónico como el ácido eicosapantenoico, por vía de las ciclooxigenasas van a dar lugar a la formación de tromboxano A2 y tromboxano A3, ¿ya? El tromboxano A3 es biológicamente inactivo, pero el A2 promueve la agregación plaquetaria y es vasoconstrictor. Por otro lado, en las células endoteliales, también ambos, por vía de las ciclooxigenasas, el ácido araquidónico va a dar lugar a la formación de prostaciclina I2, el ácido eicosapantenoico va a dar lugar a la prostaciclina I3. Ambos tienen efecto vasodilatador y ambos tienen efecto antiagregante plaquetario. Y en relación a los leucocitos, ¿no es cierto? Ambos por la vía de las lipoxigenasas, es decir, la vía que produce leucotrienos, ¿no? El, el ácido araquidónico a través del leucotrieno B4 y el ácido eicosapantenoico por vía del leucotrieno B5. El B4 va a estar relacionado con la inflamación, es quimiotáxico y produce adhesión celular. En cambio, fíjense que el leucotrieno B5 tiene un efecto antiinflamatorio, es no quimiotáctico e inhibe la adhesión, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta este cuadro efecto, ¿no?, de la activación, tanto en la vía de la ciclooxigenasa como la vía de la lipoxigenasa. Por un lado, los efectos constitutivos citoprotectores y por otro lado los efectos antagónicos que dan lugar a efectos inflamatorios y otros. Didácticos dirán, pero ¿de qué nos sirve? Solamente tenemos a este lado el tono vascular, vamos a ver de que el tromboxano A2 aumenta el tono vascular, ¿no es cierto? Hemos dicho que es vasoconstrictor. Los otros no tienen importancia en ese sentido. Es importante en aumentar el tono bronquial, pero con los leucotrienos C4 inflamatorios, ¿no? El tono y con la prostaglandina F2A más en tono uterino. La agregación plaquetaria prácticamente es solamente perteneciente al tromboxano A2. La quimiotaxis de leucocitos más relacionada con el leucotrieno B4, ¿no es cierto? Y el resto interrogado. Y la secreción de moco y bicarbonato a nivel de la mucosa gástrica, estimulada por fíjense, 4 cruces por la prostaglandina E1. ¿Ya? Entonces, de aquí, como les digo en este cuadro, saquen y recuerden qué es lo positivo
¿Ya? Agregación plaquetaria, tono vascular, tromboxano A2, ¿no es cierto? Broncoconstricción A2, pero broncoconstricción inflamatoria